El sorteo de la Copa del Mundo no siempre fue tan glamuroso. Aunque debutó en el primer mundial, con el paso de los años ha cambiado, y mucho. En Uruguay 1930, las 13 selecciones participantes no tenían ni idea de a quién enfrentarían, pues se realizó hasta que todos los equipos llegaron a Montevideo. La primera persona que se llevó los reflectores en un sorteo fue el nieto del entonces presidente de la FIFA. En Francia 1938, el pequeñito de 6 años fue el encargado de sacar las pelotitas. El primer gran cambio llegó en Suecia 1958, cuando se estableció el uso de bombos, mientras que en Inglaterra del 66 conocimos la suerte de las selecciones a través de la televisión, un hecho histórico. En Alemania 74, The Left Lunch fue el protagonista, luego de que sacara el nombre de las dos Alemanias y estas tuvieran que enfrentarse en la fase de grupos. La tecnología llegó en España en 1982, aunque poco nos duró el gusto, porque la máquina que buscaba garantizar la transparencia tuvo fallas y todo fue un verdadero caos. En México 86 se usaron por primera vez letras en lugar de números para clasificar a los grupos. Las celebridades aparecieron en Italia 90. Sofía Loren, Luciano Pavarotti y Pippo Baudo se encargaron de conducir el evento, mientras que Pelé, Bobby Moore y Karl-Heinz Rummenigge tuvieron participaciones especiales. También fue la primera vez que se interpretó la canción oficial del Mundial durante el show. Para Estados Unidos 1994 el sorteo incluyó un concierto del legendario James Brown. 4 años más tarde la FIFA le abrió las puertas a la afición, algo nunca antes visto. Previo al sorteo, los 38,000 asistentes disfrutaron de un juego de estrellas en el Stade Velodrome. Y de Alemania para acá, en todos los sorteos han tirado la casa por la ventana, con producciones multimillonarias. Imagínate, el presupuesto del sorteo de Brasil 2014 fue igual que el de todo el Mundial de Italia 1934. Impresionante, ¿no lo crees? Para ver más, visita foxdeportes.com.